Semre, Arda conmueve a Gökberg Yildirim, en un encuentro que pocos esperaban. La cámara captó cada gesto, cada mirada cargada de emoción, como si el tiempo se detuviera entre ambos. Los suspiros del público llenaron el estudio mientras las luces bajaban lentamente, creando una atmósfera casi mágica. Nadie imaginaba que una simple escena podría transformarse en un momento tan intenso. La conexión entre ellos se sentía auténtica, casi imposible de actuar. Fue uno de esos instantes que dejan huella y se repiten una y otra vez en la mente del espectador. El silencio posterior a la toma fue tan elocuente como las palabras que se habían dicho. Semre Arda, con su mirada firme pero vulnerable, logró transmitir más de lo que cualquier guión podría escribir. Gökberg Yildirim, por su parte, se quedó inmóvil unos segundos, con la respiración entrecortada y los ojos brillando. Era evidente que no se trataba solo de actuación. Había algo más, algo que el público sintió sin necesidad de explicación. Los presentes se miraron entre sí, conscientes de haber sido testigos de algo especial. La emoción era palpable, como una corriente eléctrica recorriendo el set. La escena fue repetida varias veces, pero ninguna logró igualar la intensidad de la primera. Semre y Gökberg parecían entenderse sin palabras, como si compartieran un lenguaje propio. Las cámaras giraban, los técnicos observaban, y sin embargo, todo parecía desaparecer cuando ellos entraban en personaje. Era la magia pura del arte interpretativo, esa que no se planea, pero ocurre cuando dos almas se cruzan en el momento exacto. Muchos describieron el ambiente como sobrecogedor, una mezcla de pasión y respeto que traspasaba la pantalla. El director no pudo evitar emocionarse al detener la grabación. Los comentarios en redes sociales no tardaron en aparecer. Miles de usuarios compartieron fragmentos del momento, alabando la naturalidad y la química entre los actores. Algunos incluso afirmaban que habían llorado al ver la escena. Otros, más escépticos, reconocían que no podían apartar la mirada. Semre Arda se convirtió en tendencia en cuestión de minutos, y su nombre resonó en titulares de todo el mundo. Gökberg Yildirim, discreto pero cautivador, fue descrito como la calma antes de la tormenta. Juntos, lograron lo que pocos consiguen: emocionar sin necesidad de palabras grandilocuentes. En una entrevista posterior, Semre confesó que esa escena fue una de las más difíciles de su carrera. Dijo que no actuaba, que simplemente sentía, que al mirar a Gökberg, algo en ella se quebraba y renacía al mismo tiempo. Sus declaraciones conmovieron a los fanáticos, quienes destacaron su sinceridad. Gökberg, en cambio, prefirió guardar silencio, dejando que el público interpretara lo que vio. Ese silencio fue interpretado como respeto, como una forma de mantener vivo el misterio. La prensa no tardó en bautizar aquel momento como el milagro emocional del año. Durante los días siguientes, las imágenes se difundieron en todas las plataformas. Cada gesto, cada respiración, se analizaba con detalle. Expertos en actuación comentaban la naturalidad de sus movimientos y la profundidad de sus expresiones. Se habló de una conexión artística pocas veces vista, casi espiritual. Semre y Gökberg, sin pretenderlo, se convirtieron en símbolo de la autenticidad en la interpretación. Fue un fenómeno mediático que cruzó fronteras y conquistó corazones. En cada rincón del mundo, alguien suspiraba al recordar sus miradas. El equipo de producción reveló que la escena no estaba prevista de esa manera. Algo cambió en el momento de grabar. Un impulso, una improvisación que lo transformó todo. El guionista confesó entre risas que sus palabras se habían quedado cortas.
Los técnicos contaban que el ambiente se volvió tan intenso que casi nadie respiraba durante la toma. Todo era real, y eso se notaba. No había artificio, solo emoción pura. Fue un recordatorio de que el arte, cuando nace del alma, trasciende cualquier límite. Las cadenas de televisión comenzaron a repetir la secuencia una y otra vez. Los índices de audiencia subieron de forma inesperada. El público pedía más. Ansiaba verlos juntos nuevamente. Las plataformas digitales saturaron sus servidores por la cantidad de reproducciones. Era como si todo el país se hubiera detenido para mirar ese instante eterno. Los fans escribían cartas, enviaban mensajes y llenaban las redes de imágenes con frases de amor y esperanza. Lo que empezó como una simple escena se convirtió en un fenómeno cultural. Semre Arda recibió innumerables reconocimientos por su actuación. Fue invitada a festivales y galas internacionales, donde siempre mencionaba a Gökberg como su mayor apoyo. Su humildad y cercanía con el público la hicieron aún más querida. Gökberg, fiel a su estilo reservado, prefería mantenerse al margen de la exposición. Sin embargo, su presencia era tan fuerte que bastaba una mirada suya para llenar cualquier espacio. La complicidad entre ambos seguía siendo el tema favorito de los medios. Todos querían saber qué había detrás de tanta intensidad. En una aparición sorpresa, Semre y Gökberg asistieron juntos a un evento benéfico. Las cámaras enloquecieron al verlos llegar uno al lado del otro. No hubo declaraciones, solo sonrisas cómplices y gestos discretos. El público estalló en aplausos, y los flashes iluminaron la noche como si fuera un cielo estrellado. Nadie necesitó palabras. La conexión entre ellos hablaba por sí sola. Fue un instante breve, pero imborrable. De esos que la gente recuerda por años. Las redes se llenaron de mensajes celebrando su unión artística. Los críticos coincidieron en que esa escena marcó un antes y un después en la televisión moderna, no solo por la calidad de la interpretación, sino por la verdad emocional que transmitía. Fue una muestra de que el talento, cuando se entrega sin reservas, puede cambiarlo todo. Semre y Gökberg demostraron que el arte no siempre necesita grandes efectos para tocar el alma. Lo que vivieron fue un diálogo entre miradas, entre emociones que no pueden fingirse. Y ese realismo fue lo que hizo que el público se sintiera parte de la historia. La frontera entre ficción y realidad se desdibujó para siempre. La industria tomó nota del fenómeno. Nuevos proyectos comenzaron a escribirse, pensando en ellos como pareja protagonista. Los productores sabían que la química que habían logrado era única. Semre y Gökberg, sin proponérselo, se convirtieron en la dupla más solicitada del momento. Los fans, por su parte, no se cansaban de pedir una continuación de aquella historia. Cada aparición conjunta era un evento, cada fotografía un motivo de celebración. El arte y la emoción se habían fusionado en una sola imagen. La escena fue estudiada incluso en escuelas de actuación. Profesores y alumnos analizaban cada gesto, cada pausa, cada respiración. Se hablaba de sincronía emocional, de autenticidad y vulnerabilidad escénica. Semre y Gökberg se transformaron en referencia para futuras generaciones. Los expertos decían que lo suyo era química artística, una conexión que no se puede fabricar. Fue una lección sobre la importancia de sentir antes de actuar y sobre cómo el arte verdadero nace del corazón, no del guión. El impacto fue tan grande que incluso personas ajenas al mundo del espectáculo se sintieron inspiradas. Escritores, músicos y pintores comenzaron a crear obras basadas en esa escena. Las redes se llenaron de homenajes, dibujos y canciones dedicadas a ello. Semre Arda respondió agradecida, compartiendo algunas creaciones en sus historias.
Gökberg, con su habitual discreción, escribió una sola frase: el arte es emoción compartida. Esa frase se volvió viral en cuestión de horas. El mensaje era simple, pero profundo, como la escena que lo originó. Con el paso de los días, el fenómeno no hacía más que crecer. Las entrevistas se multiplicaban. Los programas de televisión los buscaban incansablemente. Sin embargo, ellos mantenían su serenidad, alejados del ruido mediático. Sembre insistía en que lo importante no era la fama, sino la verdad del momento vivido. Gökberg asentía en silencio, siempre con esa mirada que lo dice todo. El público los admiraba no solo por su talento, sino por su autenticidad. En un mundo de apariencias, ellos ofrecían algo real. Los rumores sobre una posible relación sentimental no tardaron en surgir. Algunos medios afirmaban tener pruebas, otros preferían no especular. Sin embargo, la mayoría coincidía en que algo especial los unía. Sembre y Gökberg nunca confirmaron ni desmintieron nada, tal vez porque entendían que lo suyo trascendía las etiquetas. Lo que compartieron en pantalla fue tan poderoso que no necesitaba explicaciones, y así, entre el silencio y la complicidad, se mantuvieron en el corazón de millones. A medida que el tiempo pasaba, la escena se consolidó como una de las más memorables de la década. Las repeticiones seguían emocionando como la primera vez. Cada vez que la emitían, las redes volvían a llenarse de comentarios nostálgicos. Era un testimonio de cómo la verdad artística puede perdurar en el tiempo. Tento ese teoría. Sembre y Gökberg lograron convertir la emoción en un símbolo universal. Lo que empezó como una grabación se transformó en una historia que nunca dejará de contarse. Y en cada mirada suya, el público sigue encontrando una chispa de esperanza. Sembre Arda y Gökberg Yildirim se convirtieron en referentes de la interpretación emocional. Su trabajo trascendió la pantalla y se convirtió en parte de la cultura popular. Los fanáticos siguen analizando su lenguaje corporal, buscando secretos ocultos en cada gesto. Los medios aún los mencionan como la pareja artística más influyente de los últimos años. Lo cierto es que su escena no fue solo actuación, fue una confesión sin palabras, y en ese silencio compartido, el mundo entero se reconoció. Años después, cuando ambos recordaron aquel día, confesaron que algo cambió dentro de ellos, que entendieron lo que significa entregarse al arte sin reservas. Sembre dijo que aprendió que la vulnerabilidad es fuerza. Gökberg afirmó que la emoción verdadera no se actúa, se vive. Esa confesión cerró el círculo y dio sentido a todo lo ocurrido, porque más allá de los aplausos, lo que quedó fue la verdad. Y esa verdad, plasmada en una sola escena, sigue conmoviendo al mundo entero.